Un incidente mortal en Polonia muestra que los combates en Ucrania también pueden tocar territorio de la OTAN. Muchos se preguntan si Rusia está jugando con fuego y si un error puede implicar estar más cerca de la ampliación de la guerra que de un fin, como se creía con la retirada rusa de Jersón. El presidente Zelensky habla del principio del fin de esta guerra. Los masivos ataques con misiles rusos han vuelto a golpear en distintos puntos del país, incluyendo Kiev, debilitando los suministros de agua y energía. Por eso hoy en esta edición de A Fondo nos preguntamos, después de Jersón, ¿qué estrategia seguirá Rusia? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Con ustedes, Jenny Pérez desde Berlín. Nos acompañan hoy Amir Valle, periodista y escritor cubano, parte del equipo de Deutsche Welle aquí en Berlín. Hinak Bellekamp, periodista alemán independiente, experto en relaciones internacionales. Y Alexandra Zhitenko, politóloga kazaja y experta en las relaciones entre Rusia y América Latina. ¿Estamos acaso en el momento más peligroso de la guerra? ¿Cómo deberían comportarse las potencias internacionales? Opine con nosotros, escríbanos un email a afondo@dw.com. Comenzamos inmediatamente con una situación quizás realmente inédita hasta ahora en el transcurso de esta guerra, con toda la crisis de los misiles de Polonia, como ya habla la prensa local y la prensa internacional, con todo lo que sabemos, Alexandra Zhitenko, ¿ha pasado la OTAN la prueba del estrés? Bueno, yo diría que sí. Hasta ahora que sí, la reacción me pareció prudente, pero también algo sorprendente. Yo contaba con más histeria viendo lo que apareció en Twitter, en las redes sociales, y ya las predicciones de que eso podría llevar a la entrada de la OTAN en la guerra, una tercera guerra mundial. Y un poco sí me sorprendió esa reacción en forma positiva, reacción prudente. Y de la forma como se ha manejado ese asunto, yo he sacado dos conclusiones. Primero, a pesar de todas las diferencias y los puntos conflictivos que existen entre Rusia y la OTAN, ellos comparten un interés común, eso es evitar precisamente una guerra entre Rusia y la OTAN, evitar una tercera guerra mundial. Al mismo tiempo, a pesar de todas las similitudes y intereses comunes que existen entre Ucrania y la OTAN, hay una divergencia clave que es precisamente que Ucrania sí quisiera que la OTAN jugara un papel más activo, más protagónico, o sea, que entrara en la guerra contra Rusia, mientras que la OTAN precisamente está tratando de evitarlo a toda costa. Y es donde podría haber mayores diferencias en el futuro, probablemente. Hubo apoyo transversal de la OTAN y de los presidentes reunidos en el G20, sin embargo, las conclusiones eran distintas, y eso lo dejó muy claro el presidente Joe Biden, quien no solamente ponía paños fríos a la situación más compleja en la crisis de los misiles de Polonia, pongámoslo así para resumir un poco esta situación, sino que además contradijo el presidente Biden lo que hasta ese momento decía Ucrania y Polonia. ¿Cómo valoras tú, Amir Valle, el papel de Biden? Mira, yo lo primero que quiero decir es que fuimos nosotros, los periodistas, los que armamos la Tercera Guerra Mundial. Es decir, curiosamente estoy muy desilusionado de nosotros los periodistas creando ese caos, y por otro lado muy contento con la actuación de los políticos que casualmente estaban reunidos en un lugar donde podían ponerse de acuerdo sobre determinados asuntos, ¿no? Eso en primer lugar. Y la posición de Joe Biden a mí me parece muy normal si tenemos en cuenta y recordamos que se trata de un diplomático de carrera. Es decir, él actúa en ese momento, yo pienso, más que como presidente de un país basado en su amplia experiencia a la hora de apagar determinados fuegos. Había una fotografía muy sintomática, sí, Valle, entre el presidente Duda de Polonia y Biden muy conflicto, pero además en una situación muy compleja. Una imagen que decía más de 1000 palabras en un momento de alta tensión mundial, ¿no? Sí, exactamente. Y hay algo que a mí me parece muy interesante también y que tiene que ver con eso. Es decir, repito, excepto el caso de Zelensky, Ucrania, que fue muy directo y enseguida se lanzó a decir algo que no estaba ni siquiera verificado, comprobado. Obviamente, en la posición de él, de algún modo eso también es comprensible, o sea, tampoco vamos a echarlo al fuego.
Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención la ecuanimidad del presidente polaco en ese momento. Nada más que agregar respecto a Biden, porque yo... Exactamente, solamente en ese momento. O sea, me llamó justamente la atención. Y yo pienso que si se fijan en las fotos que han salido, en ese momento todo el mundo estaba pendiente de Biden. Es decir, era algo muy curioso porque era como que Biden era el centro de esa foto y todo el mundo estaba mirando a ver qué pasaba con él, precisamente porque ahí tenemos que tener en cuenta Estados Unidos, OTAN. Es algo que es obvio y que todo el mundo estaba esperando a ver cuál es la reacción de esta gente antes de. ¿No decepcionó Biden entonces? Yo no creo que haya decepcionado en este caso. ¿Qué podemos decir, Gina? Algo que habría que añadir, lo que no era normal de eso es que Biden hablara. Exacto. Porque para hablar de cualquier asunto en el frente, en una guerra lejana, lo normal hubiera sido algún vocero del Pentágono, exacto. un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tuvieran que mandar al mismísimo presidente de Estados Unidos al frente. Pero por esa razón... Eso demostró la gravedad de todo el asunto y era quizás la única forma de apagar las llamas antes de que la cosa adquiera una autodinámica muy peligrosa. Que se vaya de las manos, exacto. A todo esto, ¿qué te pareció a ti la actuación de Polonia y de Ucrania? ¿Cómo abordaron este momento tan complejo de la crisis? Creo que hay que separar mucho entre los dos. La respuesta de Polonia también me pareció bastante ecuánime. O sea, las primeras reacciones que yo leí en aquella noche, cuando todos en Yakarta, en Bali todavía estaban durmiendo. Era que no culpó a nadie y hubiera sido muy fácil culpar o por lo menos decir que, bueno, lo más probable podría ser, y no hubo nada de eso en las declaraciones del presidente polaco que yo haya visto. Pero Polonia dijo que en el momento más crítico, dijo que los misiles lo había lanzado Rusia, ¿no? Esta cosa no la vi, pero sí Polonia invitó a la medianoche al embajador ruso, lo citaron a tomar declaraciones, y eso en un momento que ya también Estados Unidos habían dicho que todo pinta que no era Rusia. No era Rusia. Entonces, eso sí, en ese momento Polonia cayó en su viejo impulso de culpar a Rusia, y la rusofobia que existe en la política polaca una vez más ganó terreno. Perdón, ¿qué fue lo que cambió realmente con respecto a Polonia? ¿Fue un entendimiento de que la situación todavía había que valorarla, había que investigarla, o fue realmente una presión política concreta de parte de Estados Unidos a rebajar la situación? Creo que Polonia, el gobierno polaco en ese momento entendió que era muy peligroso echar más leña al fuego y que había que por lo menos esperar. Si realmente hubiera sido un ataque ruso, hubiera dado el día siguiente para escalar el conflicto a la medida que uno quisiera. No hacía falta. Sí. Era un momento de frenar la escalada que se estaba viendo, y en que muchos participaron. También en Alemania, la misma presidenta del Comité de Defensa del Parlamento alemán, horas después del incidente, cuando ya incluso Estados Unidos habían dicho que muy probable que no era Rusia, ella todavía repitió eso. Y el mayor diario alemán, el Bild-Zeitung, lo repitió en un tiraje de no sé cuántos millones de los cohetes de Putin contra Polonia, etcétera, etcétera. Muchos participaron en la escalada. Antes de hablar de los medios de comunicación, que era una pregunta aparte a la que se adelantaba un poquito Amir, valoremos un poco la actuación del presidente Zelensky. El presidente Zelensky sigue sosteniendo hasta ahora que fue Rusia el que lanzó los misiles, quedándose solo a nivel político en esta situación. Ha pedido que sus comisiones de investigadores también formen parte de lo que ha sucedido, lo que sucedió en Polonia, algo que, según las últimas informaciones, ya ha sido aceptado. ¿Qué pasa con Zelensky en este contexto? ¿Quién quiere responder? Alexandra. Yo veo, no sé, también leyendo versiones que se expresaron en distintas fuentes, en algunos canales de Telegram, que Ucrania sospechaba, o que Zelensky sospechaba que el Occidente quería, a toda cosa, quería evitar escalada del conflicto, quería evitar entrada de la OTAN, y que
por eso ellos prefirieron, digamos, no culpar. Ellos tampoco culparon a Ucrania. Ellos culparon, sin embargo, culparon a Rusia y dijeron claramente que Rusia provocó ese misil, ¿sí? El disparo del misil antiaéreo ucraniano, porque Rusia estaba atacando con más de 100 misiles ese día. Pero en realidad todavía no tengo una respuesta una respuesta exacta, pero yo creo que ellos sospechaban, es por eso que insistieron tanto en participar en las investigaciones, que su sospecha era, bueno, ellos como tratan para apaciguar, ¿sí? Para apagar las llamas, prefieren decir que ha sido nuestro misil porque si no la escalada sería demasiado grande. O sea, como un poco de... no creían en esa versión oficial de la OTAN. Y también creo que me recordó un poco esa situación las semanas antes de la invasión de Rusia, cuando también hubo un desacuerdo. El Occidente, los Estados Unidos, seguían diciendo que Rusia iba a atacar, mientras que Zelensky decía, no, nosotros tenemos otras informaciones. No, que por favor, que... Sí. Yo creo, Jenny, que ahí entramos en el tema de la retórica política más que nada, por ejemplo, porque realmente él no dijo directamente, no responsabilizó directamente a Rusia de ese ataque, sino sencillamente de que es, desde el punto de vista político, si Ucrania está siendo bombardeada por distintos cohetes, es lógico, y por eso entonces obviamente la culpa, como decimos, nunca cae al piso, ¿no? O sea, era obvio que pasara así. Yo no lo justifico en ese sentido, porque siendo un político en la situación en la que está, no puede jugar a la retórica, que él tiene que ser mucho más mesurado en ese caso, ¿no? Pero él le abrió la puerta justamente a que la gente dijera, bueno, Zelensky está acusando directamente a Rusia. Creo que fue mucho más allá. Él sí culpó directamente a Rusia, dijo, no fueron nuestros cohetes, fueron cohetes rusos, y es un momento en que ya se sabía demasiado y en que él tenía que saber más, no puede ser tan ingenuo, no puede tener personal tan incapaz como para no darse cuenta que un cohete que tiene un alcance máximo de 75 kilómetros, como ese sistema S-300, que no puede haber salido de las tropas rusas en el Dnieper, que son 800 kilómetros. Pero por esa misma razón ahí hubo intención. Aquí quisiera hacer un matiz, pero no cuenta que el presidente Zelensky está en una situación de guerra, con ese antecedente que decía Alexandra Sitenko, de al menos 100 cohetes en el mismo día contra distintos puntos, incluida la capital. En ese contexto, no cuenta, digamos, que el presidente esté dentro de la zona de guerra para las declaraciones incluso que está cuenta emitiendo. Para mentir en una situación que puede llevar a una escalada que podría llevar a una tercera guerra mundial. ¿Quién tiene la culpa del incidente? Creo que eso es fácil de responder. Sin el ataque ruso a Ucrania, tampoco Ucrania hubiera disparado esos cohetes antiaéreos. Obviamente. Entonces, el culpable final, por supuesto, es Rusia, que empezó esta guerra. Esta es la causa de todo. Pero ¿por qué el presidente Zelensky nunca fue capaz en los primeros, no sé cuánto falta ahora, 48 horas ya, de decir, lo lamentamos muchísimo, esas son las cosas que pasan, disculpen, pero nos estábamos defendiendo? ¿Por qué no está capaz de eso? Por eso hablaba de la retórica. O sea, que justamente él no es un maestro de la retórica y lo ha demostrado muchas veces. Es decir, está hablando de las emociones. Exactamente, porque él está hablando desde el punto de vista de las emociones, ¿no? Por eso me alegro que digas eso, de que, o sea, al final el hombre está tiene una justificación desde un punto de vista de que estoy siendo atacado. Es decir, si ellos no hubieran lanzado ese cohete, yo no hubiera lanzado el mío. Es que es algo, como dices, retórica, emociones insistiendo en los principios, pero también una cierta, no sé, yo tengo la sensación de que hay una cierta falta de confianza entre la OTAN y Ucrania a veces. Me gusta mucho todo lo que estamos diciendo, porque nos estamos poniendo muchos en los grises, y eso es lo más rico que tenemos siempre en el fondo, detenernos en los detalles, aunque no
no tengamos la misma opinión. Claro, quizás es eso lo que los medios de comunicación tenemos que aprender en una situación de extrema crisis. Quizás muchas nuevas generaciones están enfrente de muchos periódicos, medios, qué sé yo, de redes sociales, de televisión también, que no conocen esta crisis de nervios que tú muy bien conoces, ¿no? Amir Valle, por tu condición de periodista también internacional. ¿Les parece a ustedes que eso es un poco lo que deberíamos también aprender los medios de comunicación, a mirar los grises en una situación de extrema crisis como la que sucedió hace 3 días? De todas formas, porque en ese mundo en que la información de lo que sea parece llegar en cada segundo a todos lados, más hay que tener cuidado y ver de dónde viene la información, está confirmada y si hay dudas de frenar un poco, no opinar tanto, sino informar primero. Y en este caso, muchos se esforzaron en hacer propaganda en vez de hacer información. Totalmente de acuerdo. En tu redacción en ese momento. En breaking news, o sea, en Twitter todos posteando breaking news. Es como una sensación, bueno, ahora comienza, cuánta tensión. Sí, estoy de acuerdo contigo, sobre todo si tenemos esa situación que nos deja claro que una escalada involuntaria es un riesgo real en esa guerra. Hay que tener mucho cuidado y esperar antes de compartir una información, antes de sacar conclusiones, primero esperar y verificar. Habían 2 cosas importantes. Se decía misiles de fabricación rusa no significaba, y eso es lo que quizás los medios no matizaron, que no significaba que Rusia los haya lanzado, ¿no? Exactamente, no, pero es que hubo gente que sí lo dijo directamente, Jenny. Es decir, hubo gente que sí lo dijo y ahí es donde normalmente... es decir, Giner y yo venimos de la vieja guardia de cuando el periodismo se hacía a palo, como decíamos nosotros, ¿no? O sea, que uno tenía que primero informarse y después entonces opinar. Y ese es el mayor, digamos, el mayor error que tenemos aquí. Es decir, de pronto estamos trabajando todos en cadenas de televisión, en medios de prensa, a los cuales le importa solamente el impacto informativo, porque eso genera ganancias. En el mundo de hoy de Internet, eso genera mucho dinero también, y entonces a veces nosotros mismos como periodistas no tenemos en cuenta que tenemos también ese hándicap encima. Tenemos que ir por encima muchas veces de la propia empresa para no caer y crear ese tipo de caos. Giner, ¿quieres agregar algo respecto de eso? Estoy de acuerdo. Además, cohete ruso. Bueno, un cohete de producción soviética, al parecer uno de los más viejos modelos que hay de ese sistema S-300. Que está en poder en muchos de los países de la producto de la Unión Soviética, de la que formaban parte tanto la Rusia de hoy como la Ucrania de hoy. Y que no sé en qué fábrica se produjo. Capaz fue en una fábrica ucraniana incluso. Ok, nos queda menos tiempo ahora y tenemos que avanzar porque todo esto, lo que estamos recién discutiendo, fue seguido en tiempo real por los presidentes de las 20 economías más ricas del planeta, el G20. Después de largas negociaciones, la cumbre de líderes logró finalmente condenar y por unanimidad, quiero decir, la guerra, utilizando la expresión la guerra de agresión de Rusia. Y a diferencia del pasado, China tampoco quiso restarse esta vez de la condena. Los líderes del G20 plantan manglares para el medio ambiente y la paz. Pero esta imagen pacífica se vio ensombrecida por los nuevos ataques con misiles rusos contra Ucrania. Las fuertes reacciones no se hicieron esperar. En un momento en que los líderes mundiales están aquí en Bali tratando de lograr avances y asegurar la paz mundial, Putin lanza ataques contra objetivos civiles, niños y mujeres. Quiero decir, para usar mis palabras y no las suyas, es una barbaridad lo que está haciendo. En nuestra cumbre todos hablaron de cómo poner fin a la guerra rusa, incluso el representante ruso hizo algunos comentarios y después de eso unos 100 misiles rusos impactaron Ucrania. Edificios residenciales y centrales eléctricas destruidas, cientos de ciudades sin electricidad, agua y calefacción. ¿Está la Rusia de Putin completamente aislada de la comunidad internacional? Bueno, lo que venimos diciendo, aunque tiene matices, esta resolución reconoce una condena a la guerra de Ucrania, algo que no había sucedido nunca, ni antes, en ninguna situación que tuviera que ver con Rusia, ni después de la guerra, en la que participara China. Y China ha participado. Entonces nos preguntamos en este contexto, Giner,
¿En qué pie queda Putin con sus alianzas? Nuestro Beitrag decía, nuestro informe decía que está definitivamente aislado internacionalmente, ¿te parece así? Que hay muchos países que están definitivamente contra su política, por suerte, es verdad, pero decir que por unanimidad esa declaración no fue el caso. Bueno, siempre las declaraciones después de cualquier cumbre, ahora en la cumbre del clima en Egipto, también están ante el mismo dilema. Solo se puede aprobar por unanimidad o no se aprueba nada. Y entonces en esa declaración dice que una mayoría de los presentes, que ya está bien, está fuertemente en contra, pero también la declaración dice sí, pero también hay otras opiniones. Entonces, eso hasta Lavrov, hasta el representante ruso, el ministro de Relaciones Exteriores, pudo firmar. Entonces, sí, Putin tiene muy pocos amigos de esta guerra en el mundo. No sé si puedo nombrar alguno. China menos, porque China necesita la paz para llevar adelante su estrategia económica y política de la ruta de seda, etc. China es la que menos puede ganar con cualquier guerra en Europa. Y a todo esto, Amir Valle, ¿por qué esta vez sí firmó China, aunque sea un documento descafeinado, como sugiere Giner? Mira, en primer lugar, hay que tener en cuenta los organismos internacionales. Es decir, la presencia de China en organismos internacionales en los últimos, digamos, 4 o 5 meses ha variado bastante su posicionamiento en relación con la guerra de Rusia. Normalmente al inicio fue muy, vamos a decir, estuvo muy alejada, pero en los últimos, digamos, 2 o 3 meses, cuando ya evidentemente la evidencia de la insistencia de Rusia en seguir, vamos a decir, atacando, en seguir bombardeando zonas ya que no son netamente ni ocupadas, ni zonas que están, digamos, militarizadas. Esa insistencia, los desmanes, sobre todo, que han sido mostrados en los territorios ocupados una vez que han salido las tropas rusas, digamos, toda la documentación ha hecho que China haya dado un cambio un poco raro. Pero yo pienso también que eso por un lado. Primero porque, como dice Giner muy, muy claramente, China necesita la paz y desde el inicio estuvo muy preocupada por hasta dónde llegaba la guerra. Es decir, por hasta qué nivel la guerra lo podía afectar a ellos. Ya ahora ellos ven que sí, que la guerra los ha afectado, porque además económicamente ya las afectaciones son también graves para China. Y eso por un lado. Perdón que te interrumpa, porque aquí hemos tenido en la mesa analistas que han sugerido que en realidad a China le interesaba que una Rusia debilitada por la guerra. Mira, le interesa siempre desde un punto de vista, si lo analizas económicamente, sí, tiene un sentido, pero no creo que los chinos son personas que les gusta competir en el mercado. Y son personas que tienen muchas manías y muchas mañas y muchas estrategias para competir en el mercado. Y además, vamos a ser absolutamente francos, Rusia no es un mercado de competición para China. Es decir, hay que tenerlo muy claro. Yo pienso que, por un lado, perdóname, era esa parte, y por el otro lado, que en las últimas, digamos, en el último mes, un poquillo más, ha habido un grupo de acercamientos hacia Estados Unidos. ¿Ya? Y entonces también esa pieza ha tenido, o sea, la imagen de Biden, exactamente, con el gobierno de Biden, con Joe Biden. En esa última foto de ellos dos conversando, dándose la mano, riéndose ante las cámaras, que es teatral, lo sabemos, pero detrás de eso también hay muchas otras cosas. Pero Xi no se rió con el primer ministro canadiense. No, para nada. Lo regañó. Alexandra, ¿te parece a ti que este G20 está mostrando que sí hay una unidad? Que algo pasó después de la guerra de Ucrania, en donde, por ejemplo, que señalaba Amir, donde el presidente chino, con todas las diferencias, estamos hablando de una democracia, estamos hablando de una autocracia, considerada por muchos analistas en el mundo, por los estándares políticos, que sean capaces de concentrarse en una cumbre y pedir el fin de una guerra. Estamos hablando de que es un foro que es capaz de ponerse de acuerdo en lo mínimo. Bueno, es un compromiso. Esa declaración final se puede ver en cómo la formularon. Ha sido un compromiso, porque también aceptaron que sí hay distintas opiniones. Y creo que el gobierno de Indonesia puso mucho esfuerzo diplomático de fondo que no conocemos para encontrar ese compromiso. Respecto a China, también agregando, estoy de acuerdo con tu punto de vista, para China no es solamente importante Rusia
Rusia como mercado. Para China, el mercado europeo, yo diría, es más importante, es más grande, es más importante. No, China no va a querer prescindir del mercado europeo. Y luego también sobre la pregunta si Rusia tiene aliados, si está aislada. Mira, Rusia, aliados, yo diría que casi no tiene, o si tiene muy pocos. Por ejemplo, ¿qué países siempre se han opuesto a cualquier resolución de la ONU? Han sido 5 países. Siria, Corea del Norte, Bielorrusia, creo que Eritrea, Nicaragua. Cuba. Cuba a veces sí, depende, a veces no, depende, no. Pero Depende, Nicaragua ha mantenido una posición continua. Entonces yo diría que esos países, Irán, que suministra drones a Rusia. ¿Brasil se abstuvo por lo menos en una ocasión? Sí, o sea, yo diría esos países son a los que se puede aplicar la palabra como aliado. El resto son socios internacionales de Rusia que tienen ciertos intereses económicos, intereses de política internacional, o son dependientes del armamento ruso, de la energía rusa, diferente. Eso no se va a cambiar, porque sus intereses económicos van primero para ellos. Son más importantes que una guerra que es considerada una guerra europea, que está en Europa y muy lejos de muchas otras regiones, o Latinoamérica o África. Entonces, yo diría que sí, Rusia tiene muchos socios internacionales en Oriente Medio, en África, en América Latina. Y a propósito de guerra, la retirada de Jersón supone una derrota colosal para Vladimir Putin porque fue la primera y también la única capital regional ucraniana que las tropas rusas habían podido capturar desde que comenzó la invasión en febrero pasado. Putin la necesitaba también para abastecer de agua a Crimea, ocupada desde el año 2014, pero le falló el plan y ahora Ucrania quiere ir por más. ¿Realmente, nos preguntamos, desistió Rusia de sus planes en Jersón? Han pasado 3 días tras la liberación de Jersón y los habitantes de la ciudad, jóvenes y adultos, continúan celebrando. Después de 8 meses de ocupación rusa, el pueblo ondea nuevamente la bandera ucraniana y abraza a sus soldados. No tenemos electricidad, agua, internet, comunicación ni calefacción. Pero tampoco hay rusos y por eso estamos felices. ¿Qué sentimos? Ucrania fue, es y seguirá siendo. Nadie podrá conquistarla, aplastarla. Estamos más unidos que nunca. El presidente ucraniano también visitó la ciudad liberada. Su viaje relámpago ha sido una demostración de fuerza ante Rusia. Este es el principio del fin de la guerra. Están viendo a nuestro poderoso ejército. Avanzamos paso a paso por nuestro país, por todos los territorios temporalmente ocupados. Pero la guerra aún no ha terminado. Y aunque, según fuentes ucranianas, en los últimos días se han recuperado unos 180 pueblos en el sur del país, en el este continúan los intensos combates. ¿No era Jersón un plan a largo plazo? Las novedades y el contexto de la guerra de Ucrania quedan a fondo una vez más. Vamos con el periodista cubano, colega mío, Amir Valle. ¿Es como acaso, como dice el presidente Zelensky de Ucrania, la recuperación de Jersón es el principio del fin de la guerra? Yo quisiera creer que sí. Yo quisiera creer que sí, no lo creo. Siempre que, cuando yo lo escuchaba hablar así, yo recordaba las primeras declaraciones de Lavrov, cuando Lavrov empezó a hablar de lo que ellos querían lograr con aquel plan de la guerra de los 3 días, ¿no? De lograr lo que querían. Y empiezo a acordarme después, por ejemplo, de todo lo que ellos querían hacer con la brigada Odessa, es decir, que querían llegar incluso a dominar también Odessa. Es decir, la única cosa que cambia ahora, en mi opinión, es que de muchos modos Rusia tiene que replantearse la estrategia de guerra. Lamentablemente, repito, hay un hecho que es muy triste y es el hecho de que ellos continúen bombardeando zonas para tratar de romper la infraestructura ucraniana. Eso me parece absolutamente irracional y absolutamente inhumano y habla muy mal tanto del gobierno ruso como del ejército ruso en ese sentido. Pero bueno, ya hemos tenido suficientes evidencias de los desastres que se cometieron por el ejército ruso en las zonas ocupadas. Pero
Yo pienso que no creo realmente, Jenny, que sea el fin de la guerra. Hay que venir. Yo creo que también que el fin de la guerra comenzará en un momento en el que ambos realmente estén dispuestos a negociar, pero lo importante es que estamos de cara al invierno. Empieza, justamente hoy acá estamos sufriendo un invierno, un día fríísimo, lo cual apunta a que el invierno viene, y hay que ver qué cambia en la estrategia rusa, no solo ya el hecho de la pérdida de Jersón y de otras ciudades que están perdiendo, este deseo de los ucranianos de recuperar todo el terreno, incluidas, y ahí es la parte que es un poco más peligrosa, las zonas que están tradicionalmente ocupadas por Rusia, incluida Crimea. Ojo, es decir, hay que ver las estrategias, cómo se posicionan. Por eso yo digo, no creo que la guerra termine así de un día para otro. Estamos hablando del fin de la guerra y Amir Valle ya lo anunciaba, para que haya el fin de la guerra se necesita negociar la paz. Y la OTAN, el jefe de la OTAN ha dicho, está claro que como país agredido el que tiene que decir cuándo se negocia y en qué condiciones debe ser Ucrania, en este caso el presidente Zelensky. Y el presidente Zelensky entregaba hasta hace poco un plan para la paz que consta de cuatro puntos que voy a mencionar rápidamente. Bueno, asuntos irrenunciables como por ejemplo la restauración completa de la integridad territorial de su país, la institución de un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra rusos, de un mecanismo también para proceder a indemnizaciones sobre la base de activos rusos y un acuerdo internacional que facilite a Ucrania garantías de seguridad, que eso se lo pide directamente a la comunidad internacional. ¿Te suena que es digamos, un marco donde Rusia entraría a negociar? Creo que no, pero creo que hay que ver otro punto que sí es Ucrania la que tiene que decidir cuándo entra en negociaciones, pero Ucrania no decide por sí misma, porque Ucrania depende totalmente del apoyo del Occidente. En lo financiero, en el suministro de armas, también en la situación social. Cómo va a sobrevivir este invierno depende de la ayuda del oeste. Hay cientos de miles de ucranianos que están ahora en los países de la Unión Europea. ¿Hasta cuándo los países de la Unión Europea están dispuestos a darles cobija? Y cuándo empieza posiblemente por aquí, por allá, el intento de repulsarlos para que vuelvan a su... ¿Occidente de todo eso depende. Para una negociación? ¿A Ucrania debería, digamos, presionar? ¿Eso es lo que sugieres a Ucrania para que se sienta a negociar con Putin? Yo creo que la guerra solo puede tener un fin si se negocia, e incluso el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, otra vez dijo que las guerras siempre terminan en la mesa de negociaciones, y ahora el que en ese momento estaría más dispuesto posiblemente a negociar, no a ceder, pero a negociar puede ser Rusia. El que no quiere negociar en ese momento es Zelensky, entre otras cosas porque ha prometido tanto a los ucranianos que no puede cumplir. Lo dijo el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Mike Milley, que Ucrania, es muy, muy, muy improbable que Ucrania militarmente gane esta guerra. Creo que Rusia ya tiene su nueva estrategia, ya la tiene desde hace semanas o meses, ya cuando asumió... ¿Está Rusia en un punto de inflexión? ¿Está mal en la estrategia de Vladimir Putin? ¿Es por lo tanto, es un momento bueno para negociar? Nos preguntamos. Porque es un momento bueno. El haber recuperado Jersón, por supuesto, es un momento de triunfo para Zelensky. Sobre esa base, quizás podría hacer propuestas a su propio pueblo. Pero para la situación de guerra, bueno, Rusia cedió algo que no estuvo capaz de mantener. Pero solo agregando varios puntos sobre si es buen momento para negociación, también leyendo las fuentes rusas, las apreciaciones y análisis de los expertos militares rusos que dicen que sí, que para Putin, e incluso ellos suponen que Putin podría suponer o saber con certeza que ya es momento para alcanzar un alto el fuego y para negociar. El problema es que ahora Ucrania tiene otra posición. También es interesante que hubo encuesta en Rusia del Centro Levada que dice
que desde agosto el porcentaje de las personas que apoyan la negociación con Ucrania ha subido de 44 hasta 57%. O sea, en la población, creo que gran parte de la población rusa sí quiere fin de esa guerra cuanto más pronto posible. Pero Vladimir Putin tiene que responder internamente a un sector que quiere exactamente lo contrario. Sí, exactamente. Tiene ese sector ultranacionalista o nacional patriota, se llama, bueno, ultranacionalista. Lo que no se sabe exactamente, que nadie puede decir con certeza, es qué tal grande es la influencia de ese sector sobre Vladimir Putin. Porque las figuras que se expresan públicamente como periodistas o así, ultranacionalistas en la televisión estatal de Rusia, ellos no tienen influencia política. Tampoco Ramzan Kadyrov, el mandatario checheno, es una figura que es totalmente dependiente del Kremlin. Él puede decir lo que quiera, pero no tiene influencia fuera de Chechenia. Luego, otra cosa, la estrategia de Rusia, yo creo que la estrategia va a ser ahora defender lo que ya tienen, defender el Donbass y estabilizar el frente y consolidar sus posiciones en las zonas ocupadas. ¿No van a intentar recuperar Gerson? No creo. ¿No? Yo creo que no. Yo diría que más bien Ucrania va a intentar nuevas ofensivas en Zaporizhia, puede ser, o también en la parte, o sea, pasando en la orilla izquierda, donde ahora están las tropas rusas, pero no pasando el Dnipro, el río, sino donde está la zona, el frente, o sea, donde, digamos, pasar el frente. Sí, lo pregunto porque Rusia sigue del otro lado del río que mencionas, del río Dnipro, y aquí hay un analista en los Estados Unidos que ha dicho que la pérdida de Gerson hará polvo o hace polvo los sueños militares o las aspiraciones militares del Kremlin en Ucrania. ¿Lo ves tú, Giner, o quizás Amir, de esa manera? Tantas veces se ha especulado qué quiere Putin, si quiere ocupar toda Ucrania, si quiere liquidar Ucrania. Le hubiera encantado posiblemente, pero un poco de realismo también habrá en Moscú. Entonces creo que las dos cosas claves, 2 cosas y media, son consolidar el control sobre las regiones que siempre fueron prorrusas, Donetsk y Lugansk, donde la gente tampoco quiere pertenecer a Ucrania, y menos a la Ucrania nacionalista en muchas esferas que vemos hoy. Y Crimea, por supuesto. Mantener el control el suministro de agua a Crimea era una de las causas más importantes para empezar esa guerra, y la tienen todavía. Perdieron la ciudad de Gerson, pero siguen dominando casi todo el oblast, toda la provincia de Gerson, y todavía no está en peligro para ellos. Y lo último, y ahí es el segundo lugar donde hay muchos combates en este momento, a menor escala quizás, es alrededor de Donetsk, otra de las capitales provinciales que todavía está al alcance de la artillería ucraniana, y la artillería ucraniana desde el 2014 está disparando sobre la ciudad de Donetsk, y también, por supuesto, sobre objetivos civiles. Esa es la guerra. Pero toda esta guerra, y uno se pregunta uno, toda esta guerra para que finalmente se concentren en los objetivos que se decía incluso antes de esta nueva invasión, uno se pregunta realmente, ¿es un tremendo error de cálculo de Putin, o qué? Era un tremendo error si pensaba conseguir más, pero si logra conseguir eso, no sé cómo lo van a ver la hincha de él, si no pueden declarar que Rusia ganó algo con esa guerra. Perdió muchísimo mucho, en el renombre internacional, en las relaciones internacionales, todos los contactos perder el vínculo con Alemania es tremendo también para Rusia, pero si logra mantener eso, no creo que llegue a más. Es un tema interesante, vínculo con Europa, vínculo con Alemania. Había un vínculo bastante saludable dentro del contexto con Alemania. ¿Ese es un daño irreparable? Eso depende en política tanto de Alemania como de Rusia. Mira, yo creo realmente, voy a hablar y voy a ser totalmente, como digo yo, anti-Putin en este caso. Yo creo que mientras exista una figura como Putin anclado en los sueños que él tenía de recuperar la Rusia y de convertirse en el zar que él quería ser, las relaciones van a estar por lo menos heridas, pienso yo.
¿Por qué razón? Bueno, ya hemos hablado muchas veces aquí. Heridos de muerte. Mira, estaría herida. No me atrevería a decir hasta qué punto, porque aquí manda poderoso caballero don dinero, manda en este mundo y ante eso todo el mundo cambia. Hay que recordar también que en el caso de Putin, una de las exigencias que más está teniendo más fuerte es precisamente que supuestamente una operación especial que estaba planificada para un tiempo X con un nivel de gastos bien calculado se le ha ido de las manos y ya eso está afectando toda la economía del país, que no estaba muy bien en aquel entonces y ya hoy está siendo afectado. Y él está recibiendo también muchas presiones de otros sectores que están más allá de, digamos, de los halcones militares que tiene, que insisten más allá de los nacionalistas, está la parte económica. Por eso te digo, las relaciones estarán heridas hasta tanto él logre, digamos, sentarse y respirar y decir, bueno, ya... hasta que el oso, como dice un analista norteamericano que me encanta mucho, hasta que el oso se empiece a lamer sus heridas y se dé cuenta de que con su propia saliva se puede curar. Yo quiero agregar un aspecto que me parece muy importante y sobre el cual se habla muy poco, es que se habla mucho sobre el impacto geopolítico, sobre las consecuencias geopolíticas de ese conflicto, sobre el impacto en las relaciones Rusia-Alemania, pero la principal tragedia de ese conflicto es las relaciones entre las sociedades, entre las personas en Rusia y en Ucrania. O sea, exactamente. Es una tragedia humana muy enorme. Las relaciones están derrotadas y estarán derrotadas por uno no sabe cuántos años o mira, las guerras décadas que hemos tenido en nuestra zona de emisión, las guerras del Pacífico todavía no se olvidan cuántos años han pasado, es realmente las muy triste. familias, las amistades, todo está Nos quedan menos de 2 minutos y la pregunta principal del programa, ¿qué estrategia seguirá Rusia a contar de este punto en el que hemos llegado también en el debate? Gina Berlekamp, ¿qué estrategia va a seguir? Mantener lo que tiene, tratar de mantener lo que tiene y si para eso hubiera falta otra ofensiva militar y tiene los medios para hacerla, la va a hacer todavía en invierno, va a tratar de hacerla en primavera. Lo importante es que eso termine ya y para eso hace falta que todo el mundo presiona a las dos partes en conflicto a negociar, también a Ucrania, y ahí falta presión por parte del Occidente. Interesante, Amir Baya. Estoy de acuerdo. Hay que decirle tanto a Rusia, bueno, ya ustedes tienen esto, y a Ucrania hay que decirle, ustedes ya lograron recuperar, vamos a sentarnos a conversar y a ver cómo quedamos todos y cómo nos reparamos todos. Alexandra, en los últimos segundos. Ucrania va a tratar de recuperar más territorio, Rusia va a tratar de defenderlo, se puede llevar a una guerra de desgaste, es por lo tanto que ninguna de las partes puede ganar mucho, creo yo, es importante llevar a las partes a la mesa de negociación. Alexandra Zhitenko, Amir Baya, Gina Berlekamp, muchas gracias por estar en esta edición de Fondo y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este nuevo debate sobre la guerra de Ucrania. Mi nombre es Jenny Pérez. Ha sido un placer acompañarles. Hasta pronto.